Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado y está con nosotros el doctor Javier Vázquez. Él es jefe de emergencias de la clínica San Gabriel. Con él vamos a conversar los primeros auxilios ante una fractura, quemadura, atragantamiento o asfixia. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día, bienvenido a Radio Nacional del Perú. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hay muchos accidentes que se pueden dar en casa y a veces uno no sabe de qué manera actuar. Por ejemplo, en el caso de una fractura, puede ser una fractura abierta o cerrada. Cuando a mí me pasó, y fue lo más terrible que me pasó, cuando mi hijo se astilló el brazo y se quebró todito y todo le colgaba, pero no estaba abierto. Qué terrible. Lo que atinamos a hacer en ese momento fue envolverlo en una toalla y llevárselo en ese momento al hospital del niño. Pero hay otros padres que de repente no pueden pensar en el momento de la desesperación y lo pueden llevar de repente colgado, tal vez, ¿no? Bueno, la conducta que cada quien va a tomar va a ser siempre diferente, ¿no? Yo creo que en una emergencia lo primero que debemos mantener es la calma. Eso es lo más importante. Lo segundo es qué cosa debemos hacer, pero sobre todo qué cosa no debemos hacer. Y una de las cosas que a veces intentamos tratar de hacer es llevar a esa fractura, como bien has mencionado, a una zona por tratar de colocarlo o llevarlo a una persona que no sea especialista y trate de ponerlo entre comillas en su sitio, y lo único que hacemos es empeorar la situación. Eso no se debe hacer. Lo que has hecho tú, por ejemplo, con tu hijo me parece muy bien. O sea, tratar de inmovilizarlo en una posición que sea lo más anatómica posible y llevarlo lo más pronto posible a un centro especializado donde pueda recibir la atención. Ahora, ¿qué pasa si la herida es abierta? O sea, si hay una fractura y está abierta la piel. Correcto. Si esto sucede así, lo que tratamos, por ejemplo, lo que sucede en los accidentes de tránsito. Hay muchas personas hoy en día que llegan a las salas de emergencia producto de una caída, golpe, con fracturas expuestas, donde además hay hemorragia acompañada también, ¿no? Claro, sangrado y suciedad. Acuérdense que en las zonas donde siempre vamos a estar, estamos expuestos a esto. Entonces tratemos de, nuevamente, ponerlo que esté en una posición anatómica, no tratemos de colocarlo en su sitio y cubramos la zona con algo que esté limpio en ese lugar, para tratar de que sea lo menos expuesto. Si está con ropa, cortemos, porque la ropa cuando se adhiere también es transmisora de gérmenes dentro de esta zona que está expuesta, ¿no? Si el paciente sangra, si el paciente sangra, doctor. Muy bien. Muchos han hablado sobre lo que son los torniquetes. Los torniquetes tienen su indicación, pero una medida efectiva es la compresión. O sea, comprimamos la herida que está sangrando en ese momento. Esa es una medida que parece no muy importante. Realmente es lo importante porque para el sangrado. Obviamente habrán heridas demasiado grandes y en ese lugar pues, optaremos por aplicar un torniquete en una extremidad que sea proximal, ¿no? Ahora depende de las extremidades superiores e inferiores. ¿Cómo se ve el primer auxilio, por ejemplo? Claro, si vamos a tener una herida bastante grande, esas expuestas, definitivamente hacer una compresión de repente en ese momento no nos va a ayudar demasiado, y te aplicaremos un torniquete, sea la extremidad inferior o superior, siempre a nivel proximal, porque justamente lo que evitamos es que esa herida que está sangrando pare el sangrado, ¿no? Y obviamente comprimamos de todas maneras, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Saber de qué manera también hacemos el nudo. Correcto, a veces, bueno, en Lima no creo que suceda mucho esto, pero existen ciudades del interior del país donde el centro de atención queda pues a 2 horas, o 3 horas, o 4 horas tal vez. Y mientras llega. Sucede en la Amazonía, le comento, a veces estamos en algún caserío y tenemos que movilizarnos en bote, en motor, hasta la ciudad, y que nos demora 2 horas, 3 horas. Correcto, y hay que ir descomprimiendo esa que hemos ajustado para que deje de sangrar, ¿no? Ahora, otro de los temas comunes que se pueden dar en un hogar, en primeros auxilios, es el atragantamiento. Y a veces no sabemos de qué manera actuar en esas situaciones. Correcto. En realidad, el 80% de estas emergencias tipo atragantamiento suceden en nuestro hogar, en una salida a comer, en la familia. Y lo importante acá es que el entorno conozca cómo actuar, porque son las primeras personas que nos van a poder ayudar en ese lugar. O sea, si tratamos de
querer ubicar a alguien que nos venga a ayudar, vamos a demorar y va a ser demasiado tarde. De ahí la importancia de conocer esta maniobra que se llama maniobra de Heimlich, que es una maniobra donde lo primero es, si no es nuestro familiar, informar lo que vamos a hacer, acercarnos a la persona a la cual vamos a atender, colocarnos detrás de la persona, una mano entre la cicatriz umbilical y el apéndice sifoides que está en el medio, un puño y otra mano por encima, y vamos a comprimir de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba hasta que la persona pueda eliminar ese cuerpo extraño que está sufriendo el atragantamiento, ¿no? El 99% son porque algo estuvo comiendo, pero no olvidemos que los niños también pueden sufrir atragantamiento, y estos niños menores de 5 años tenemos la tendencia de que a veces se quedan solos y pueden llevarse pues una pila, un Pokémon, una moneda, y obviamente puede pasar a la vía aérea y obstruirla, ¿no? La forma es la misma de poder liberar la vía aérea. Pero los niños de repente hay que tener más cuidado porque tienen un poco más frágil esta zona. Correcto. La intensidad obviamente va a variar con un adulto, con un niño, pero la maniobra va a ser siempre la misma. Comprimamos. Ahora, ¿qué pasa si es un bebé chiquito todavía? Sucede que a veces... Sí, es cierto. Antes quizás me olvidaba, es que cuando suceda esto y hayan algunas personas a nuestro costado, una persona se va a encargar de realizar esta maniobra y la otra persona debe de comunicar, avisar. Porque en algunas ocasiones vamos a poder nosotros liberar esta vía aérea, pero va a haber otras en que no. Si avisamos, la ayuda va a llegar mientras que nosotros realizamos la primera atención. Los niños, los bebés, vamos a hablar, los lactantes, cuando sucede esto, por ejemplo, por una comita que recién están empezando a comer, niños de 6 meses, 7 meses, 8 meses, ingieren ese tipo de alimentos, nosotros vamos a voltear a este niño boca abajo sobre nuestras piernas y vamos a realizar con el talón de nuestras manos, vamos a hacer unas compresiones entre las dos escápulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que este niño pueda eliminar. Volteamos al niño, aperturamos la boca de este niño y verificamos si es que está. Si vemos el cuerpo extraño, con un dedito, el día más grande, vamos a barrerlo y podemos extraerlo. Si no lo vamos a ver en ese momento, no introduzcamos el dedo porque de repente podemos meterlo más adentro. No es así, volteamos nuevamente al niño y volvemos a repetir esta maniobra hasta que logremos nuestro objetivo. Dicen que para comer pescado hay que saber hacerlo. Y la mayoría de gente que no sabe se atraganta con las espinas. Y muchas veces no saben qué hacer cuando tienen la espina ya metido dentro del cuerpo. Lo que hacen es de repente comer algo sólido para pasarlo. ¿Es lo correcto? De esto lo vemos todos los días, el comentario que acabas de hacer. Y una espina, para que pueda producirnos un cuadro de asfixia va a ser un poco difícil, pero la sensación que vamos a tener ahí es desesperante. Entonces, volvemos nuevamente al comienzo. Mantengamos la calma, primero que nada. No intentemos ingerir más cosas, porque si es una espina que la vamos a ubicar en la parte superior, probablemente cuando lleguemos a la emergencia nos hagan un procedimiento para extraerla dentro de la emergencia. Pero si no se va a poder, vamos a tener que pasar a una sala a hacer un procedimiento ya invasivo. Y este procedimiento invasivo requerimos que nuestro paciente no haya comido nada. Y si ya comió, vamos a tener que tenerlo unas horas en ayunas para poder realizar el procedimiento con total seguridad. ¿Y si te tomas agua en ese momento? Correcto, el líquido no va a hacer que la espina pase si es que está alojada. Y obviamente lo que acaba de decir... se prende en alguna parte. Sí, claro, se queda ahí y obviamente hay que extraerla con una pinza para poder sacarla, ¿no? Muchas veces la podemos hacer en una sala de emergencia, pero otras veces está un poco más abajo y no es que obstruya la vía aérea ni que produzca un cuadro de asfixia, sino es que, como dicen, tanto desespera que el paciente siente que ya no puede pasar. Lo que es diferente cuando sucede con algún cuerpo extraño, comida, generalmente las personas mayores, los extremos de la vida, ¿no? Adultos y niños, donde el cuerpo queda ahí y no pasa nada. O sea, esta persona siente que no ingresa el aire. Con una espina el aire ingresa pero desespera, no podemos pasarlo, ¿no? Hablando de eso, he visto personas que se ahogan incluso tomando agua. Claro que sí, los espasmos laríngeos son muy comunes y ahí interviene ya otro tipo de mecanismos donde la persona se sugestiona más allá y siente que o tose demasiado exigentemente y dice que ya no puede más y hay personas que le vamos a levantar los brazos, otras personas que le van a jalcar, que le van a echar, que lo van a poner boca abajo. Mantengamos la calma. Ay, mamá, le levantan las orejas. Me daba un jalón de orejas y me pasaba. Es cierto, todo esto escuchamos
frecuentemente nosotros en la sala de emergencia, y obviamente sí es cierto, hay un espasmo de la laringe o de la laringe, pero que no dura pues más allá de, bueno, límite de repente en algunos casos, y que donde la persona siente que no ingresa el aire. Tranquilicémonos porque ese espasmo no es permanente. Ahora, viene algo muy grave que a veces suceden en los hogares, que son las quemaduras. Y ahí cuando suceden quemaduras, puede ser primer grado, segundo grado, tercer grado, las mamás no saben qué hacer. En estos casos, algunas de ellas de repente le echan aceite, otras le echan agua, otras le echan algún tipo de pomada. ¿Cuál es la manera correcta? Perfecto, o sea, en realidad lo que acabas de mencionar es común en todas las emergencias. Y la oportunidad justamente para explicarles dentro de esto de qué no debe de hacerse, es eso, no apliquemos absolutamente nada. Porque cuando llegamos tenemos que sacarlo y vamos a hacer doler más a este paciente que ya de por sí está con dolor. ¿Qué debemos de hacer? El agua a la temperatura nos ayuda para dos cosas. Disminuimos el dolor en el paciente y segundo, acordémonos que las quemaduras, vamos a ver un poco de la quemadura térmica, es decir, por la quemadura por agua caliente, Lo más común. Lo más común. Y al momento de caer a nosotros nos ingiere una injuria, un daño que va bajando, va penetrando, y a medida que penetra vamos a tener los grados de quemadura. Si nosotros ponemos un agua a la temperatura, ese daño térmico va a ser menor, y a menor daño térmico, los grados de quemadura también van a ser menores. ¿Cuándo actúa? Lo más pronto posible. Se dice que antes de los 2 minutos, si yo puedo tener a una paciente que se ha quemado, colocarlo en agua, la temperatura, espectacular. Disminuimos dolor y disminuimos la cantidad de penetración de ese calor local. ¿Agua helada? No, porque el agua helada es otro daño. Estoy produciendo una quemadura por agua caliente y encima le voy a poner agua helada, produzco una quemadura. ¿Cambio brusco? Sí, o sea, una injuria más a la piel. La piel es un órgano que protege órganos internos. Entonces, 2 tipos de lesiones, no debe de hacerse. Cubrimos, si es que hay, por ejemplo, eso para una quemadura de primera, segundo grado, que ya vienen con unas lesiones ampollares, cubramos la zona. Una gasa, si tenemos en casa, o un apósito limpio que tengamos en casa, y la cubrimos con agua sobre la zona afectada. Disminuye el dolor y evitamos que esté expuesta a las injurias externas, ¿no? Polvo, viento. Acuérdense que en nuestra serranía mucho esto siempre sucede y llegan con toda la piel dañada, y obviamente el tiempo de exposición también es importante, ¿no? Nosotros aquí en Radio Nacional siempre tenemos la visita de las personas que manejan Aniquín, y siempre estamos en contacto con estas personas que han tenido quemaduras, y la mayoría de ellos son quemaduras por agua hervida, que ha caído sobre estas niñas o niños el agua hirviendo y ha dejado huellas increíblemente muy fuertes. Es cierto, las quemaduras que tienen las quemaduras de segundo grado profundas o tercer grados producen cambios de coloración, y si están expuestas, por ejemplo, en cara, que son lugares que son de importancia, ¿no? Cara, genitales, cuello, articulaciones, pueden dejar hasta un daño en el movimiento, y daños que obviamente dan en la apariencia de la persona, ¿no? Que después tenemos que corregirlos en la medida que sea posible, ¿no? La extensión también es una cosa importante en el tipo de quemaduras, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que por despistados a veces se ponen cerca de la cocina y de repente se dan cuenta que está ardiendo la ropa y de repente están ardiendo todo? ¿Qué hacen? Correcto. Las quemaduras ya no hablemos de agua caliente, con fuego. Inmediatamente debemos sacarnos la ropa, porque la ropa, cuando se pega, al momento después de despegarlo, nos va a sacar parte de nuestra piel y estamos produciendo un mayor daño. Entonces, quemadura por fuego. Muchas veces, ¿qué cosa notamos? Por ejemplo, sucede en la calle y las personas que están quemándose van corriendo. Ese correr aviva más la llama. Claro. Entonces debemos pedirle soplarle a la llama para que avive más. Debemos pedirle a esa persona que en su desesperación que se lance. Y nosotros debemos ahí será pues con agua, un extinguidor o con una frazada empezar a tratar de apagar eso, e inmediatamente retirar la ropa que se está incendiando y cubrir. Porque la otra cosa importante es que toda quemadura no debe estar, por el daño que ha habido, es un trauma lo que ha pasado ahí, y acuérdense, un órgano de protección, evitar la hipotermia en este tipo de pacientes. También hay quemaduras con aceite
caliente, ¿no? Claro que sí. Se produce... Quemaduras lo por, mismo por con- calor siempre van a ser el mismo mecanismo. El mismo Diferentes de una mecanismo. quemadura eléctrica, por ejemplo, las descargas eléctricas de bajo o alta voltaje, o las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas siempre nosotros las vamos, y las eléctricas las consideramos quemaduras graves. Personas que están trabajando de repente en un poste y que de un momento a otro sube una descarga de alto voltaje y caen, son aparentemente, entre comillas, inofensivas, pues solamente vemos unas pequeñas heridas en las manos cuando no había la protección. Sin embargo, el daño es interno, o aquellas quemaduras que son por químicos también, ¿no? Lucía está en línea de Guaral. ¿Cómo está, Lucía? Muy buen día. Buenos días, señorita, y felicitarles y feliz cumpleaños pues al señor Manuel, que estará ahí festejando. Seguramente. Como baila sí, tanto. Quiero hacer una consulta al doctor. Mi consulta es que, bueno, yo de niña me quemé, ya, pero yo por temor a que me digan algo, ¿no? Yo me fui corriendo hasta el cuarto de mi tía para que echarme colinos. Entonces, obviamente se hizo peor, ¿no? Una ampolla que después cuando me curaron, ya quedó normal, pero con un poquito se ve, pues, ¿no? Que me he quemado ahí. Entonces, algo natural, o sea, de frente el agua nomás, o también se puede, porque yo he escuchado que tomate, pepino, helado, o no. Es que dice que ella se quemó y se echó colinos, pero algunas personas recomiendan echar tomate, pepino, porque es algo fresco. Yo también he escuchado mucho eso. Sí, sí. Le echan crema Nivea, le echan colinos, le ¿Eso es echan... correcto, doctor? No apliquemos ninguna de estas cosas, por favor, porque vuelvo a repetir, cuando llega lo que queremos ver, cuando llega una emergencia, es el grado de esta quemadura. Y si vemos una cosa que está ahí todo empapado, vamos a tener que retirarlo para justamente ver la magnitud de esta quemadura. Y obviamente estos productos que no son naturales, son químicos, hablemos también del tomate, el vino, son cosas que pueden estar y abundar contaminación sobre una herida que ha habido, donde ha habido ya un daño. No hagamos eso. Dorita nos llama desde San Juan del Lurigancho. ¿Cómo está, Dorita? Muy buen día. Buenos días, Julieta. Saludos al señor Manuel por su cumpleaños y al doctor también. Gracias, Mi Dorita. pregunta es, mire, yo tengo a mi hijo que la otra vez se ahogaba con la saliva. Adelante. No le escuchamos, Miquele, por favor. Suéltala. Ahora sí, Dorita, vamos. Buenos días. Quería saber qué se puede hacer en caso de que una persona se esté ahogando con la saliva, porque mi hijo viene así con la boca para arriba y un día se desesperó porque se sentía ahogar con la saliva. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué edad tiene el niño? No, no es niño, es un joven de 30 años. Ya, ok. Bueno, difícilmente nosotros nos vayamos a ayudar con algo que nosotros mismos producimos. Si está ocurriendo esto, mantengamos la calma, ¿no? Mantengamos la calma y pidamos al paciente que respire con tranquilidad. Muchos de estos jóvenes, cuando están con un proceso respiratorio alto, generalmente lo que sucede es que se están tosiendo muy exigentemente, tratan de expectorar justamente algún tipo de secreción que puedan tener, y eso hace que esta órgano que es la glotis se pueda cerrar, ¿no? Y originar un espasmo laríngeo a ese nivel. Mantengamos la calma porque si bien esto puede ocurrir, esto no es permanente, ¿no? El paciente va a respirar y lo va a hacer con normalidad, y obviamente llevémoslo a un centro asistencial para poder revisarlo y ver cuáles han sido las condiciones que se han dado para que esto suceda, ¿no? Sucede mucho esto de que muchas personas cuando están durmiendo se atragantan con su saliva y desesperan con una ansiedad. Sí, hay personas que hay algunas alteraciones anatómicas, ¿no? Son con el cuello grueso, sobrepeso, malformaciones a nivel de las senos paranasales, y esos famosos ronquidos, o que han bebido algún tipo de licor, donde su estado de sensor está más deprimido, y obviamente puede originar que haya hasta reflujos, ¿no? Que pudieran generar que esto pueda pasar a la vía aérea y originar pues las famosas broncoaspiraciones, ¿no? Pero eso me imagino que también se da cuando las personas tienen mucha ansiedad. Claro que sí. No quise tocar el tema con la señorita, dejando siempre primero. Nosotros siempre vamos primero a ver el tema orgánico y después veamos el tema psicológico. Pero existen personas que
están con la predisposición o han sufrido algún tipo de trauma reciente justamente por un atragantamiento y quedan con la sensación de que no pueden respirar, que esto se les repite varias veces y los tenemos en emergencia yendo a veces un par de semanas y cuando llegan ya se ven con tranquilidad y pasa el efecto. Doctor, muchísimas gracias por instruirnos en todos estos temas que son muy importantes para poder manejarlos en casa. Esperamos que nuestros oyentes, hayan tomado en cuenta todo lo que hemos escuchado. Yo también aprendí el día de hoy con el doctor Javier Vázquez. Él es jefe de emergencias de la Clínica San Gabriel. Ya sé, si tengo alguna emergencia, me voy a la Clínica San Gabriel y ahí me auxilian. Gracias, doctor. Gracias. Solamente quería invitarlos a todo el público. Estamos justamente en la clínica en el día de hoy comenzando el curso Paciente Grave. Son estos 3 días. Esperamos poder contar con su asistencia. ¿De qué hora se qué hora? Estamos todo el día. Ya hemos empezado hasta las 6 de la tarde en el auditorio de la rama magisterial, en Jesús María. Ah, caramba. Muchísimas gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.